Este es el segundo capítulo de la sección dedicada a las enfermedades minoritarias que afectan a los riñones. Hoy voy a hablaros de la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry se considera una enfermedad rara, es decir, una enfermedad que afecta a un porcentaje de población muy pequeño. Las estadísticas antiguas establecían una de cada 40.000 o 60.000 personas, aunque hoy en día se cree que la prevalencia es mayor y que puede estar infradiagnosticada, especialmente en las mujeres. Luego os explicaré el motivo. La enfermedad de Fabry es una enfermedad de origen genético que afecta a la producción de una enzima que se llama alfa-galactosidasa. La alfa-galactosidasa es una proteína que tiene función enzimática. Una enzima no es más que una proteína que es encargada de realizar algunas funciones. En algunos casos se encargan de fabricar componentes, en otros casos se encargan de destruirlos. En este caso, la alfa-galactosidasa es una proteína que se encarga de destruir o metabolizar unas sustancias que están presentes en nuestras células. En la enfermedad de Fabry lo que sucede es que la alteración genética hace que no se produzca o que se produzca en muy poca cantidad o de forma defectuosa esta enzima llamada alfa-galactosidasa. Con lo cual, esta enzima no va a hacer sus funciones correctamente y no va a poder degradar estas sustancias que están presentes en las membranas de nuestras células y que se denominan glucoesfingolípidos. Este nombre tan enrevesado es así porque son estructuras formadas por grasa y azúcares. Normalmente la alfa-galactosidasa hace sus funciones de depuración o de degradación dentro de unas estructuras celulares que se llaman lisosomas. De hecho, los lisosomas son como las depuradoras de nuestras células. Como esta molécula no es capaz de hacer su función adecuadamente, no puede procesar estas moléculas, lo que va a suceder es que se le van a ir acumulando sustancias, las que normalmente cogería y destruiría, no las va a poder destruir y se van a ir acumulando cada vez más dentro de las células. Y este fenómeno de acúmulo de sustancias con además características de grasa y azúcares va a suceder en los tejidos de diversos órganos. Ahora que ya conocéis el mecanismo de la enfermedad, podréis entender que es una enfermedad sistémica, es decir, que puede afectar a múltiples órganos a la vez de distintas maneras. No todos los pacientes van a tener todas las afectaciones simultáneamente, algunos pueden tener formas mucho más graves y otros formas más leves. Pero los órganos que con más frecuencia se afectan son el corazón, los riñones y el sistema nervioso. La enfermedad de Fabry es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. Esto quiere decir que los pacientes que van a padecer la enfermedad más grave van a ser los varones, porque solo tienen un cromosoma X. Si heredan el cromosoma X que está enfermo, van a manifestar la enfermedad en su mayor esplendor. Sin embargo, las mujeres que tradicionalmente o antiguamente eran consideradas meras portadoras, hoy en día se sabe que pueden padecer también la enfermedad, aunque en muchas ocasiones no manifiestan todas las características propias de la enfermedad de Fabry. Y esto hace que muchas de ellas no sean diagnosticadas o sean infradiagnosticadas porque tienen una afectación más leve y que puede pasar desapercibida durante muchos años. La enfermedad de Fabry clásica en los varones suele comenzar ya en la infancia y puede dar algunos síntomas que son bastante característicos, pero a veces pasan desapercibidos. Uno de ellos son las crisis de Fabry, que son crisis de dolor habitualmente en las manos y en los pies, que puede que se confundan con artralgias, se pueden acompañar o no de fiebre y a veces son incluso confundidos con los dolores del crecimiento de los niños. Otro síntoma que es muy característico de la enfermedad de Fabry es que no se suda, los niños no sudan, hacen ejercicio y no tienen sudor. Y esto hace que toleren muy mal los cambios de temperatura y sobre todo el calor. Otro síntoma bastante frecuente de esta enfermedad es la presencia de alteraciones del ritmo intestinal, habitualmente en forma de diarrea y cólicos abdominales. Otra lesión que es muy característica de la enfermedad de Fabry y que está en la piel son los angioqueratomas, de los cuales os pongo imágenes arriba, y son unos tipos de lesiones vasculares muy pequeñitas, de color oscuro, sobreelevadas, que pueden aparecer
En diversas zonas pueden estar presentes en el tórax, en la cara, en zonas visibles, pero es bastante característico que se acumulen en los pliegues o en zonas escondidas, como puede ser el ombligo, los genitales, la mucosa de la boca por dentro. Otro hallazgo muy característico es la presencia de córnea verticillata, que es la presencia de depósitos con una estructura muy particular en la córnea. Estos depósitos no generan ningún tipo de síntoma al paciente y son un hallazgo que puede encontrar el oftalmólogo cuando hace una revisión de los ojos con la lámpara de hendidura. Si no tenemos la enfermedad diagnosticada y nos detectan una córnea verticillata, es obligatorio hacer el despistaje de esta enfermedad. Al margen de todas estas manifestaciones que os he comentado y que sirven para sospechar en la enfermedad, en realidad la carga de daño la genera la afectación de los órganos como el corazón, los riñones o el sistema nervioso, y es lo que justifica la mayoría de los síntomas que son incapacitantes en el tiempo para los pacientes con esta enfermedad. La afectación cardíaca suele ser silente en los primeros años de vida, pero va haciéndose manifiesta progresivamente a medida que el paciente va creciendo. Normalmente se caracteriza por la presencia de arritmias, engrosamiento de la pared de los ventrículos y en casos ya más avanzados la presencia de fibrosis, insuficiencia cardíaca y la posibilidad de desarrollar arritmias graves que obliguen al implante de marcapasos o desfibriladores. La manifestación renal más típica de la enfermedad de Fabry es la presencia de proteinuria, que puede estar presente ya desde la infancia y que progresivamente va aumentando hasta que comienza a aparecer insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal va siendo progresiva, además avanza relativamente rápido si no se recibe un tratamiento a tiempo y conduce a los pacientes a diálisis y trasplante en la adultez joven. Sobre todo estoy refiriéndome a los varones clásicos. A nivel del sistema nervioso, en la edad adulta, las manifestaciones más típicas suelen ser la presencia de ictus en edades jóvenes, a edades en las que habitualmente no se suelen tener ictus, que pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Y por otro lado, también se puede afectar el sistema nervioso periférico en forma de neuropatía de fibra fina, que es una neuropatía que lo que produce es una sensación quemante, ardiente en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. Es difícil de diagnosticar porque no se suele detectar con los electromiogramas convencionales. También puede haber algunas malformaciones a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales y también es típico que se detecten en las resonancias de cabeza lesiones o manchitas en el cerebro que son bastante características de la enfermedad por el depósito de glucosfingolípidos. Como veis, la enfermedad es muy compleja y aquí me he limitado a comentaros las características más básicas, pero existen muchas más y el vídeo se haría interminable si os contara todo. El mensaje que quiero transmitiros es que esta enfermedad tiene que ser manejada por especialistas en la materia. De hecho, yo estoy dedicada específicamente a la enfermedad de Fabry dentro de mis ocupaciones habituales. Así que si tenéis dudas sobre este trastorno, si padecéis la enfermedad, si queréis asesoría porque creéis que alguno de vuestros familiares puede tener esta enfermedad o conocéis a alguien que la tiene y no sabe a dónde acudir, podéis contactarme porque nuestro hospital Ramón y Cajal de Madrid es un centro de referencia para el tratamiento de este tipo de patologías y podemos estudiaros adecuadamente y ofreceros el mejor tratamiento en cada caso.